Problema número 7 de la guía de triángulos, tercera parte. Dice, demostrar si en un triángulo son iguales dos alturas, entonces ese triángulo es isósceles. Bien, tenemos acá dibujado un triángulo que tengo que demostrar que es isósceles, sabiendo que hay dos alturas que son iguales. ¿Sí? Esta altura, ¿sí? Que sería la altura del lado AC, que es la perpendicular, o sea, es la perpendicular que pasa por el vértice opuesto, la perpendicular al lado AC. ¿Sí? Sería este segmento B'. La altura del lado CB es la perpendicular a CB que pasa por A, el segmento, ¿sí? A' es la otra altura. ¿Sí? Lo que tenemos que demostrar es que el triángulo es isósceles, o sea, hay que demostrar que el segmento AC es igual al lado o al segmento BC, o sea, AC y BC son iguales. Esa sería la tesis. Hay que demostrar que AC es igual a BC. ¿Sí? Y la hipótesis es que tenemos un triángulo y que A y A', ¿sí? Esto sería la hipótesis. Vamos a poner hipótesis, ¿sí? Que son alturas. Entonces, la hipótesis sería que A' es perpendicular a CB. ¿Sí? Porque es altura. Y B' es perpendicular a AC. Y además, esas alturas son iguales. O sea que A', el segmento, es igual a B'. Bueno, y la tesis es que AC y CB son iguales. Bueno, para demostrar esto vamos a comparar dos triángulos, rectángulos. Vamos a comparar el triángulo el B'C. Lo vamos a comparar con este. Con el A'C. ¿Sí? O AC, vamos a poner así. B'C y AA'. Bueno, ahora estos dos triángulos son rectángulos, por hipótesis. ¿Sí? Tenemos que el ángulo A' y el ángulo B' valen 90 grados. Entonces son rectángulos. Además, por hipótesis, sabemos que este lado del triángulo AA'C es igual a este lado, que es el lado del otro triángulo, un lado del otro triángulo, B'C. O sea, tenemos que, por hipótesis, AA' es igual a BB'. ¿Sí? Y esto también por hipótesis. Entonces, tenemos que estos dos triángulos tienen rectángulo, un lado, que es un cateto, y además comparten
el ángulo C. ¿Sí? C, ángulo común. Entonces, estos dos triángulos tienen un cateto igual, respectivamente, y un ángulo respectivamente igual, que es el ángulo que comparten. ¿Sí? Y todo triángulo rectángulo que tenga un cateto igual, respectivamente, y un ángulo respectivamente igual, es uno de los criterios de congruencia o de igualdad de triángulos rectángulos. Quiere decir que por el criterio, ¿sí? Por criterio de congruencia, de igualdad, ¿sí? Congruencia, igualdad, ¿sí? La igualdad en geometría se suele llamar congruencia. ¿Sí? Por criterio de igualdad de triángulos, rectángulos, ¿sí? El que dice que dos triángulos rectángulos son iguales si tienen un cateto y un ángulo respectivamente igual. Ese criterio. ¿Sí? Tenemos que los dos triángulos A' y C y B'C son iguales. Ahora, si dos triángulos son iguales, tienen todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. ¿Sí? Entonces, lo voy a poner acá. Como estos dos triángulos tienen todos los lados iguales y todos los ángulos iguales, en particular, el lado AC del triángulo este va a ser igual al lado CB del otro triángulo. ¿Sí? Y eso es lo que queríamos demostrar. Que AC es igual a CB o ABC, que es lo mismo. Entonces es isósceles. ¿Sí? Ahí llegamos a la tesis.